Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, amigos? Encantado de estar con ustedes acá en este espacio. Mi nombre es Óscar Cáceres y me acompaña a partir de hoy y por un tiempo Cintia Ordóñez en la conducción de este espacio que nos permite nuestro querido amigo Edgardo Vogel conducir. Aprovechamos de enviarle un saludo cariñoso a Edgardo y decirle que estamos acá a cargo de esta tremenda responsabilidad que significa conducir este espacio Conversando en Positivo en la Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Me acompaña Cintia Ordóñez. ¿Y por qué me acompaña Cintia Ordóñez? Porque Cintia es una tremenda profesional de las comunicaciones. Es además coach ontológico senior, y además tiene una especialidad, ya conversaremos de eso, en biografía humana. Y estará acompañándome durante todo este tiempo en la conducción de este espacio con interesantísimos invitados. La idea es seguir la línea, el estilo que tenía Edgardo Vogel en esta conducción, con el aporte de tremendos invitados, con el aporte de propuestas interesantes para el desarrollo humano, para una mirada más positiva del mundo, y por supuesto en esa parada estamos tanto Cintia como el que les habla. Así que un saludo cariñoso a todos nuestros auditores, un saludo espectacular de Año Nuevo, que este año sea realmente potente, poderoso, y Cintia, te doy la bienvenida. Gracias, buenas tardes todos, feliz de estar aquí y compartir con ustedes sobre estos temas que para todos creo que es un aporte interesante, conocernos más, saber quiénes somos y todo lo que sea para nuestro bienestar, nuestro beneficio y poder tener una vida más plena, bienvenido sea. Así es, así que estaremos con ustedes aquí miércoles tras miércoles a las 18 horas en punto, entregando estas herramientas a través de distintos invitados y por supuesto de lo que podamos nosotros también desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia mirada, de nuestra propia experiencia, entregarles. Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez en Conversando en Positivo en este primer espacio. Cintia, qué maravilla, el primer espacio que conducimos juntos. Queremos también hacerles una confidencia. Con Cintia somos matrimonio. Así que, además de estar en la casa juntos, vamos a estar aquí en este programa. También, claro. Y además trabajamos juntos en la consultora. Tenemos una consultora que se llama Óscar Cáceres y Asociados. Pueden visitar nuestro sitio web, oscarcaceres.com. Y como les digo, vamos a estar acá con distintos invitados. Hoy tenemos una invitada especial. Una invitada que para nosotros es especial. Y les voy a contar por qué. Se trata de Sally Bendersky. Sally es una tremenda coach. Yo me atrevería a decir, Cintia, sin temor a equivocarme, que es una de las coaches más poderosas que hay en Chile y probablemente en Latinoamérica. Así lo creo. Además, Sally es pionera aquí en Chile del coaching ontológico. Ajá. Ya vamos a conversar con ella respecto de eso. ¿Qué significa eso tan raro del coaching ontológico? Ahora lo vamos a saber. Ahora lo vamos a ella saber. nos va a contar. Así es. Quiero contarles que Sally, además, es una persona carismática y tremendamente multifacética. Porque quiero contarles que Sally es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile. Es además analista de sistemas, calificada, y también se formó como terapeuta gestáltica profesional en el año 1988. Es coach profesional de Newfield Group. Fíjate que no es ni de Newfield Consulting ni de Newfield Network. Es de Newfield Group, que es el grupo original de Newfield, en el año 1992. Estudió 3 años de psicología, además. Tiene entrenamiento en arte dramático, o sea, sabe de teatro. Y además ha sido entrenada en música, es músico. Yo la he escuchado tocar Bach y la verdad es que lo hace espectacular. Hay algo que me encanta como toca, que son unas partitas que la escuché en piano hace algún tiempo.
bueno, ya vamos a conversar de eso también contigo, Sally. Habla español, habla inglés, habla francés y habla hebreo. Sally Bendersky. Además, ha sido mi coach personal. Durante algún tiempo fuiste mi entrenadora en coaching ontológico en algún minuto. Te doy la más cordial bienvenida, Sally. Muchísimas gracias y yo quiero decirles a ustedes y decirles también a los auditores que me siento profundamente honrada porque este es el primer programa de ustedes y yo entonces soy la primera invitada y eso me llena de honra y de orgullo. Sí, cuando Edgardo Vogel nos planteó la posibilidad de hacernos cargo de esta tremenda responsabilidad de conducir este espacio, con Cintia nos preguntábamos a quién podemos invitar en primer lugar, porque tiene que ser una invitada estrella, un invitado estrella. Claro, alguien especial. Alguien especial para nosotros. Para nosotros. Claro, y tú fuiste la entrenadora de Cintia, fuiste su coach, has sido mi coach, sigues siendo mi coach. Y bueno, qué mejor que tenerte acá, Sally, para que nos cuentes de tantas cosas, tantos aspectos de tu vida que a mí me da la impresión, y no sé si me equivoco o no, que tienen un denominador común, tienen una línea transversal a través de la cual podemos leer tu historia profesional y, por qué no decirlo, tu historia de vida también. Así que bienvenida nuevamente. No sé si quieres darle tú la bienvenida. Sí, también, por supuesto, Sally, bienvenida. Para nosotros también es un placer tenerte aquí. Y yo quisiera partir como con una primera pregunta, ¿no? Porque tu formación inicialmente ha sido una formación como más o menos dura. ¿Cómo es esto que después de eso transitas a este espacio un poco más humano, más de desarrollo del ser humano? ¿Qué fue lo que te movió a ti? Mira, voy a tener que hacer algunas confesiones que a estas alturas de mi vida ya las puedo hacer, lo advierto. Okay. ¿Cómo llegué a combinar estas cosas? Bueno, yo en el colegio era como buena alumna en casi todos los ramos y en biología no, y con los años he pensado en la importancia que tiene la relación que uno establece con la gente con la que trabaja. Yo postulo que yo no era buena para la biología porque durante años tuve una misma profesora que por alguna razón no me quería. Y entonces le agarré una aversión a la biología y cuando yo estudié psicología de grande me fascinó la biología. Yo pienso que fue el ramo que más me encantó y ya les espero tener la oportunidad de contarles cómo hoy día incluso desde el coaching vuelvo hasta cierto punto no a la ciencia de la biología pero a ocupar los resultados de los conocimientos científicos que están produciéndose a un nivel de aceleración nunca visto hasta ahora. Y de hecho que te veo pololeando muy cercanamente con la neurociencia. La neurociencia es algo que me fascina. Empezando, yo tengo un hijo que es científico, neurocientífico, pero los científicos estudian una cosita así, o sea, si él me escucha a lo mejor no le va a gustar que yo no relacione su ciencia con lo mío, pero es muy importante a mi juicio el ir integrando las disciplinas. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo empecé a estudiar piano a los 5 años. Estudié en un colegio que era de mujeres, que no le daba demasiada importancia a la ciencia y que le daba una enorme importancia al arte y a la historia y a todo lo que son las disciplinas humanas. Incluso la primera carrera que yo postulé que iba a estudiar era teatro. ¿Y por qué eso? No sé si ustedes han escuchado que a raíz de creo que los 400 años del cumpleaños de William Shakespeare, no sé si es el cumpleaños de la muerte que atroz, pero es una fecha hito relevante. Se están haciendo obras, como 4 obras de teatro en Santiago Mil en enero de Shakespeare y qué sé yo. Y yo tuve la oportunidad de hacer el papel de Lady Macbeth, de la obra Macbeth, y me sentí transportada a otro mundo. Entonces, cuando yo tuve como 16 años, era la edad que más o menos tenía en esa época, dije yo voy a ser actriz. Pero estoy hablando de demasiados años atrás. Y mis padres no les parecía interesante que estudiara esa carrera. Entonces, ¿qué pasó? Que
que tuve un amor imposible a los 17 años. Estudiaba piano, era muy buena para el castellano, por ejemplo, así como de repente uno tenía compañeras en la escuela que sabían las cosas sin que se las pasaran. Yo sabía la gramática sin que me la pasaran, no sé por qué. Yo postulaba antes, porque ahora ya no tengo tan buena memoria, pero yo postulaba que yo tenía una memoria privilegiada para aprenderme tonterías, qué sé yo, todos los códigos, en algún momento en que trabajé en alguna parte, todos los códigos de los artículos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya venía con el conocimiento y la sensibilidad de la importancia que para mí tiene lo humano. Además venía con el arte, aprendí a leer simultáneamente castellano, inglés y música. Wow. Y de hecho a los 8 años me acuerdo de haber hecho una composición en inglés que se llamaba La música es un lenguaje internacional, que todavía me acuerdo que yo me la encontraba regia, pero no me pusieron un 7 y yo estaba furiosa. Estamos conversando con Sally Bendersky en Conversando en Positivo. Sally, pero ¿cómo es el salto de esta sensibilidad tremenda que tenías cuando eras niña a estudiar química y posteriormente volver a través de la Gestalt, fundamentalmente, a encontrarte con lo humano? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue, como digo, que me enamoré y que me encantaban las matemáticas y que no soy tan buena para las matemáticas. O no me creía tan buena para las matemáticas. Entonces dije, voy a estudiar algo que sea muy estructurado y que me exija mucho y que tenga el apoyo de ayudantes y cosas, y voy a estudiar sola filosofía, literatura. Eso dije, y eso hice. Pero ocurrió que en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde yo estudié, en los años en que yo estudié, se creó un departamento de humanidades, y todos con profesores portentosos. La gente mayor se acordará de Carla Córdoba, de Víctor Torretti, de Cristian Neus, de Patricio Marchand. Patricio Marchand fue mi profesor de filosofía durante 4 años. Él falleció joven, y decía que era un placer para ellos, para todos, trabajar en la Escuela de Ingeniería, porque los alumnos eran en términos absolutos mucho mejores y mucho más comprometidos afectivamente con lo que estaban estudiando. Mira. Entonces, ¿cuánto hay de cierto que todos los ingenieros necesariamente tienen el pensamiento solo lineal? El mío es completamente lateral, diría Eduardo de Bono. Yo picoteo por acá, por allá, y de repente, clic, hago síntesis. O sea... Y vas integrando. Y voy integrando. Y eso es lo que ha sido mi vida. Entonces, eso que hace 35 años podría haber parecido como una inestabilidad emocional, la llamaban, porque uno se metía en una disciplina y después en otra nada que ver y en otra nada que ver. Hoy día es algo que yo puedo visualizar clarísimo de cómo uno va integrándolo todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que para mí siempre las matemáticas han tenido un sentido estético. Después, cuando fui analista de sistemas, yo decía, bueno, ¿cómo veo si está bueno o no está bueno un modelo de datos? Bien sencillo. Si le cuelga alguna cosa por alguna parte, si le falta armonía, bueno, yo soy linda, si le falta armonía, quiere decir que está malo. Entonces, la verdad es que yo siento que no me sobra absolutamente nada de lo que yo he hecho. Y he hecho tantas cosas, he sido tan afortunada en ese sentido, que hasta cierto punto me siento como que hubiera renacido más de una vez. Qué bueno. Y además lindo, con la capacidad de poder utilizar todas estas disciplinas al momento de que tú intervienes y haces un coaching, ¿cierto? Así es. Entonces, yo no dejo de ser ingeniera cuando soy coach. Y soy muy analista de sistemas cuando hago coach. Claro, mira, sistémica la tienes en las venas. En las venas, exactamente. Claro. A mí me encanta. Y hoy día, curiosamente, conversábamos el otro día respecto de Bach y las matemáticas. Escuchar a Bach, escuchar las variaciones Goldberg, por ejemplo, y transcribir eso. Hay una relación tremenda que, bueno, ese es tema para otro programa, pero
Hay un librito maravilloso que seguramente lo leíste, que se llama Bach, Escher y Gold. Es una maravilla. Cuéntanos, Sally, estamos conversando con Sally Bendersky, una tremenda coach ontológica. ¿En algún momento de tu vida te encuentras con la ontología del lenguaje? Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro? Mira, fue un encuentro que yo calificaría de intuitivo. Como a mí me gustan las cosas que siempre me han gustado las cosas que tienen que ver con las personas, y a la orientadora escolar que me entrevistó el mismo año que se creaba la escuela de ciencias, y ella quería tirar gente para la escuela de ciencias, que era nueva. Entonces me dijo así: ¿a usted le gusta trabajar con gente o trabajar con cosas? Yo tenía 17 años y yo sabía exactamente que quería estudiar ingeniería, así que le dije: a mí me gustan las cosas, y yo soy maniada y más o menos torpe, y por suerte que desarrollé la motricidad fina en el bordado y en el piano, pongámosle. Pero no me hagas jugar tenis. Claro. La motricidad no es un desastre. Entonces, no es cierto que a mí me gustan las cosas. Siempre me ha fascinado, ha sido una pregunta tremenda. Es muy seductor para ti. Ha sido tremendamente seductor, porque además te podría decir que tiene que ver con el sufrimiento mío de niña también, porque en mi casa imperaba el secreto. Mis padres venían de vivir una vida complicadísima, cada uno de ellos, y entonces ellos generaron una vida muy secreta, que por lo demás era bastante habitual culturalmente. Y entonces yo era preguntona. Y entonces, que por qué esto, que por qué lo otro, volvía loco a mis papás. Y mis papás me decían: cuando seas más grande lo vas a saber, o no pregunte tanto, o qué sé yo. Entonces las preguntas me las hacía yo en un cuadernito. Y te volviste una curiosa entonces de la me vida. volví una curiosa del humano, una curiosa más que de las cosas, viste que a pesar de ser ingeniero, yo soy abstracta, yo diseño modelos. Yo no trabajo con cosas físicas. Como ingeniero tampoco trabajé con cosas físicas. Claro. Trabajé en informática, en fin, desarrollando nuevos sistemas, nuevos modelos. Entonces, mi contacto con la ontología nace cuando empiezo a conocer de que personas que yo conozco, como que medias secretillas también, decían: mira, te quiero invitar a que vayas a un seminario del cual me vas a agradecer toda la vida haber ido. ¿Pero de qué se trata? Es algo que tiene que ver con los seres humanos, y no te puedo decir más. Y ahí fue, en el año 86, donde yo pedí permiso y me lo dieron, para ir como capacitación en el Banco O'Higgins, donde yo trabajaba en ese momento. Y mi jefe, que había sido compañero mío en la Escuela de Ingeniería también, era sensible a eso. O sea, él siguió después bastante caminos parecidos. Y entonces llegué a ese seminario y me encontré con Julio Olaya por primera vez en mi vida. Julio Olaya vivía en Estados Unidos, trabajaba en ese momento, en el año 86, no sé si todavía trabajaba con Rafael Echeverría, pero ya trabajaba varios años con Fernando Flores, y Fernando Flores todavía no le era permitida la entrada al país, y entonces venía a presentar esto que llamó Flores diseño ontológico. Y entonces venía a presentar el diseño ontológico. Perdón, ¿Flores le puso ese nombre? Flores le puso diseño ontológico. Sí. O sea que tú escuchaste a Flores primero. Yo escuché la versión de Flores en Julio Olaya. Pero ahí está Julio, que es un maestro mundial. Este año nomás lo he escuchado, no sé, 3 o 4 veces en seminarios, webinars internacionales. Julio Olaya es un maestro del trabajo en sala. Es un maestro absoluto del trabajo en sala. ¿Qué significa eso para la gente que nos está escuchando? El trabajo en sala significa que él puede estar con 300 personas y que no les dice, jamás les va a decir:
mire, vamos a hablar de esto, que sería lo que en general haría un ingeniero. Un ingeniero o un académico, lo que haría sería hacer un índice de lo que va a tratar y empezar a tratarlo. Él, me acuerdo como hoy, que dijo lo siguiente: ustedes van a estar 2 días y medio conmigo y lo que ustedes van a sacar de acá son 2 cosas. Van a ser más productivos y van a tener más bienestar en su vida. Dicho y hecho. Ahora, a mí lo que me pasó en esa primera exposición, que fue octubre, me acuerdo hasta del mes, Ajá. ese fue el impacto, tuvo un impacto en mi cuerpo, ese contacto Claro. con esa persona que yo no conocí en persona, porque éramos como 100 y tanto o 200 personas en el antiguo Hotel Carrera, en la sala más grande que había en el Hotel Carrera en esa época, en un segundo piso. Y entonces, ¿qué es lo que lo hace a él el grandioso maestro en sala? Que cada persona, yo no creo que haya ninguna persona que estando con él, por lo menos en esa época, no se haya sentido profundamente tocada en que miró algo de su vida de una manera que nunca antes la había mirado. Y tuvo para mí eso de, parece que vi cosas que no había mirado, pero eso yo no lo analicé en el momento. En el momento yo tenía choques emocionales de wow, esa bomba, ¿no? Claro. Y me pasó algo. Y es que yo siempre fui extraordinariamente tímida. Ustedes que me conocen ya en otra fase, les podría parecer raro, pero todo se puede aprender en la vida. Y yo en la escuela de ingeniería jamás me atreví a levantar la mano en un curso grande, porque no fuera a ser cosa de que alguien pensara que yo era tonta, porque las mujeres no tienen derecho a ser tontas en una escuela de ingeniería, por ejemplo. Todo un rollo. Claro, creencias. Y acá me vi, digamos, con una libertad. Pero, o sea, no me cuestioné nada, no estaba mi cabeza hablando, estaba mi cuerpo y mi corazón ahí, y yo estaba desnudando mi alma. Y después me dio un poco de vergüenza, porque después, claro, cuando ya se terminó el taller y volví a mí, yo dije primero que ocupé muchísimo la palabra, pero que además de eso es inédito para mí. O sea, algo cambió en mí ese día. Hubo un clic, cuerpo, emociones, Sí, lenguaje Wow. intuitivo. Estamos conversando con Sally Bendersky, nos está contando su primera experiencia con la ontología del lenguaje, con Julio Olaya. Qué maravilla sentirse así tocado con algo o con alguien. Mágico, me Mágico, pareció. sí. Bueno, y ahí tú... Y él habla con alguien, hablaba con cualquier persona que era como que él sabía lo que le iban a decir, más o menos, porque uno no sabía que no sabía. Después ya no fue así cuando ya me formé, pero con la inocencia del ciego, digamos, no de la persona ignorante que sabe que no sabe, sino que del que no sabe que sabe. Entonces, con esa con ese no saber que no sé, con esa inocencia del que navega en un mar en el que existen cosas que no saben que está ahí, nos tocaba a todos. Entonces él hablaba con las personas y con 2 o 3 frases le daba vuelta el estado de ánimo, le daba vuelta las concepciones, le daba vuelta una creencia pero fundamental que a lo mejor la persona tuvo toda su vida, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde tú te enamoraste. Ahí dije yo tengo que ser esto. coach. Yo no puedo seguir viviendo esta vida sin ser coach. Y yo ya era terapeuta gestáltica o estaba terminándola, digamos. No, estaba en la mitad, digamos, de mis estudios de terapia gestáltica. Claro, y Sally, ¿cómo podemos decirle a nuestros auditores cuando uno tiene, por ejemplo, una sesión de coaching, ¿no? Que tú has hecho muchas sesiones de coaching, que si yo me quiero hacer una sesión de coaching o cuándo me podría hacer una sesión tiene que haber una inquietud, tengo que tener una crisis, ¿cuándo recurro yo a esta disciplina? Mira, mi opinión sincera es que pudiendo es conveniente siempre
recurrir a esta disciplina. ¿Qué es lo que pasa? Que la manera de hacer terapia psicológica tradicional nace del modelo médico, nace de la enfermedad. De la patología. De la patología, o sea, algo tiene que estar mal y tiene su sentido, ¿ah? No es que no tenga sentido, porque se ha descubierto que somos muchísimo más sensibles por un tema de nuestro cerebro más primitivo, porque tenemos 3 cerebros. Entonces, el cerebro más primitivo, el cerebro reptilino, lo único que quiere es defendernos, no sé, de los animales salvajes. Del peligro. Del peligro. Claro, para sobrevivir. Del peligro, exacto. Entonces, el modelo de que algo anda mal es algo que no es aceptado por muchas personas, que incluso desde un punto de vista laboral, aunque por ejemplo estén con depresión o algo, no quieren que se sepa o qué, porque eso puede influir negativamente en su aspecto laboral. Bueno, el coaching, al igual que una vertiente que nació hace poquito, nació en el año 96, después que el coaching ontológico nació esta vertiente de la psicología que creó Martin Seligman. De la psicología positiva. Que es la psicología positiva. Él la declaró, Martin Seligman, que es un académico de la Universidad de Pensilvania, él debe haber sido depresivo y él se pasó toda su vida joven estudiando la depresión. Después de la depresión se pasó al optimismo y después, en el año 96 o 97, no estoy segura de la fecha ahí, él era el presidente de la Asociación Nacional Norteamericana de Psicología, una asociación importantísima. Aprovechó esa tribuna para lanzar la psicología positiva. La psicología positiva no nace del modelo médico, nace de la capacidad que tiene el ser humano para encontrar sentido a la vida y superarse. Bien. Wow. Estamos conversando con Sari Bendersky en este Conversando en Positivo, y de lo que te escucho, Sari, pareciera ser que hay como una reinvención de la psicología tradicional, hay como una fuerte orientación a irse a la psicología positiva, hacia el coaching, pero yo escuchándote me recordaba de los primeros programadores neurolingüísticos, fíjate, Richard Band y John Grinder, y particularmente Bandler, cuando escribe su libro Use su cabeza para variar, plantea de que está aburrido de la patología, ¿eh? Hay que empezar a hacer una psicología positiva, una psicología que mira al ser humano desde sus potencialidades, no desde la enfermedad. Y que le permita usar su cabeza para variar. Como ustedes saben, tuvo tiempo él, porque él era un informático que no le llegaba sus equipos. Así es. Entonces, por eso, y venía de la informática, pero le interesaba sobre todo el ser humano. Así es. Pero sacaba roncha a los psicólogos tradicionales de la época, ¿eh? Los coaches también puede ser que saquen roncha a los psicólogos y el trabajo de la psicología entonces es resolver fundamentalmente problemas. Claro. No es ese necesariamente la función del coach. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo creo que es importante saber cuál es la diferencia de un proceso de coaching a un proceso, digamos, psicológico, una sesión de psicología, ¿no? Es sumamente interesante. Vamos, Sally, si te parece, a ir un corte y nos vamos a preparar para la segunda parte de esta exquisita conversación que tenemos contigo. Chicos, mañana a las 9 reunión de planificación. Expones tú, Matías. Pero me siento pésimo. Con suerte respiro y tengo que hablar. Pero Mati, ¿no conoces Flucoxinum de Nob? No, ¿qué es eso? Alivia los síntomas del resfrío, te sentirás mucho mejor y dejarás de sonarte a cada rato. Combate y alivia los síntomas de la gripe y la influenza con Flucoxinum de Nob, el medicamento homeopático. Cámbiate a lo natural. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros.
Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAMP, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORG Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORG Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORG Chile, educar para la vida. Toda mamá tiene derecho en el trabajo a ocupar una hora de su jornada laboral para alimentar a su hijo hasta que cumpla 2 años, permitiendo prolongar la lactancia de tu guagua. Exige este derecho con tu empleador. Si no es respetado, puedes acudir a la inspección del trabajo. Leche materna, el mejor alimento para tu guagua. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Muy bien, ya estamos de vuelta con Sally Bendersky en Conversando en Positivo. Queremos recordarle a nuestros auditores que en Óscar Cáceres y Asociados estamos programando para fines de este mes la trilogía para la vida, que son 3 conferencias que tendré a cargo, una que tiene que ver con el poder de las creencias, la otra que tiene que ver con las relaciones y la otra que tiene que ver con Construye tu futuro, los días 26, 27 y 28 de enero en Santiago de Chile. Toda la información en oscarcaceres.com. Quedan poquititos cupos, Cintia. Sí, ya teníamos muy pocos cupos, así que apúrense, los invitamos a que puedan vivir esta experiencia, estos 3 días, que siempre son de apertura, de sensibilización, de mirarnos a nosotros mismos y descubrir. Así es. Sally, nuestra coach, ontóloga del lenguaje, cuéntanos de la forma más simple posible, Sally, ¿qué es la ontología del lenguaje? Ya. Yo no me gusta mucho decir esto es, porque uno define. De hecho, la persona que realmente le puso ese nombre, ontología del lenguaje, a esto que yo voy a describir, se llama Rafael Echeverría, que se convirtió en socio de Julio Laya y que crearon The Newfield Group. Y cuando crearon The Newfield Group no se llamaba ontología del lenguaje, todavía no tenía nombre esto, era Ontological Design. Y era en inglés. Yo fui la primera cohorte que existe del coaching profesional ontológico. Ya habían coaches formados en la esfera del trabajo con Fernando Flores, pero eran coaches así formados por él, pero una escuela de coaching, la primera que yo conozco es esta. Ahora, antes de la pregunta, porque es una pregunta bien profunda la que creo que te hice, aquí me enredo un poco en la historia, porque hoy día Rafael Echeverría y Julio Laya no trabajan juntos. Y la propuesta de Fernando Flores en algún minuto se llama Comunicaciones para la Acción. ¿Se desprende él, se sale de la propuesta del coaching ontológico o del diseño ontológico? Comunicación para la Acción, tengo la impresión que fue el primer nombre que tuvo esto que nosotros hoy día llamamos ontología del lenguaje. Después le puso diseño ontológico por los propósitos por los cuales creo yo, Fernando Flores, su esquema, y que es que a él le interesaba mucho la práctica de esta disciplina, que consiste en operacionalizar, en hacer operable lo que filósofos del lenguaje habían construido, filósofos del lenguaje y epistemólogos habían construido durante todo el siglo XX. Estamos hablando de personas como Austin, como Wittgenstein, como John Searle, con quien él sí trabajó,
él trabajó con otro filósofo bien conocido, Ehrlich me parece que bueno, es, ¿no? la tremenda influencia de Heidegger también. Y hay una tremenda influencia así como de base de Heidegger. Entonces la filosofía que junta el tema del lenguaje con el tema del ser humano es aquello a lo que se dedicó Fernando Flores, y él hizo operable, sobre todo pensando en las organizaciones productivas, claro, hizo operable el lenguaje humano de una manera sumamente sencilla, y le llamó entonces diseño ontológico. ¿De dónde viene la palabra ontológica? Y hay una diferencia para mi gusto entre el alcance con que trabajó Fernando el tema y Rafael Echeverría. Rafael Echeverría llega a trabajar con Fernando cuando esta cosa operacionalizada del lenguaje ya estaba. Y dejemos a Rafael un ratito. Entonces, ¿por qué se llama diseño ontológico? Porque Fernando planteó, y eso lo planteó junto con John Searle también, que el lenguaje no es un descriptor de una determinada realidad. El lenguaje es en sí una acción que crea realidad. Entonces, cuando yo digo que operacionaliza, como quien dice, en la aritmética tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, y no me voy a meter con las más complejas, porque en el caso de la ontología del lenguaje, estas operaciones no básicas todavía hay que desarrollarlas más. Digamos. Pero ya tenemos, en cuanto a cómo opera el ser humano en el lenguaje, la suma, la resta, la multiplicación y la división, digamos. Y por eso lo llamo yo operaciones, igual que la aritmética. ¿Ves que yo te digo que es bella la matemática? Te quiero retrotraer a algo que dijiste y que seguramente algunos auditores queremos entregar un Twitter, por si hay gente que quiere hacer consultas, o Cáceres P, consultas que quieran hacer. Pero tú dijiste en algún minuto, Sally, el lenguaje no describe una realidad externa, el lenguaje crea realidad. Eso es lo que planteaban estos filósofos del lenguaje. Ahora, para poder entender bien o mejor el tema del fenómeno humano como fenómeno humano, porque lo ontológico tiene que ver con el ser que el ser humano es. Y no se puede hacer muy sencillo porque bueno, quien haya leído Ser y el tiempo se da cuenta que no es sencillo Ser y el tiempo de Heidegger. Pero está lo que es propio del ser humano y está lo que es el ser de cualquier cosa, que Heidegger lo llamaba lo óntico. Entonces estaba lo ontológico y estaba lo óntico. Entonces el diseño ontológico tiene que ver con aquello que constituye al ser humano como tal. ¿Y qué es? Por supuesto que lo constituye su cuerpo, por supuesto que lo constituye su emocionalidad, y también a lo mejor una necesidad de trascendencia que se está empezando a trabajar, que es como el otro extremo. Pero aquello que es único del ser humano es el carácter, es el cómo es el lenguaje humano. El lenguaje humano, a diferencia del lenguaje no humano, crea. Por ejemplo, ¿qué es lo que me tiene a mí aquí hoy conversando en forma tan entretenida y fascinada con ustedes? Que se nos va a hacer, espero que corto a los auditores en primer lugar, pero también a nosotros. Una conversación fue lo que nos trajo aquí. Una conversación. ¿Y qué es una conversación? Es está compuesta por declaraciones. O sea, es una acción que hacemos en el lenguaje. Exacto. Y entonces si la Cintia y Oscar no me dicen a mí, Sally,
¿te gustaría ser nuestra primera invitada en este programa, Conversando en Positivo, que a mí, Sally, me encanta? Que me encante también es lingüístico. Yo califico en el lenguaje como fascinante este programa. Así es. Entonces no hemos visto todavía, y puede ser que tengamos sorpresas con delfines o con algunos otros animales alguna vez, pero en este momento lo propio y distinto del ser humano respecto del resto del reino animal es cómo somos en el lenguaje. Bien. Entonces la ontología del lenguaje permite conocer al ser humano en aquello que es, o desde aquello que le es distintivo. Ahora, parte de la base, en la medida de que el lenguaje tiene esta cosa como de si digo que sí, sí, si digo que no, no, tiene esta como flexibilidad, ¿no? El lenguaje, parte de la base de no aceptar que las cosas son como son. Y entonces, ahí entra de nuevo Rafael Echeverría a la palestra. No solo estamos hablando de los filósofos y epistemólogos del siglo XX, sino que nos remontamos a la discusión entre Parménides y Heráclito. Para Heráclito todo era un flujo. ¿Qué significa que todo era un flujo? Que si yo me paro en momentos distintos en un río, veo otro río. El ser cambia por el flujo. Y está en un devenir constante. Porque está en un constante devenir. Entonces, lo maravilloso que tienen estas disciplinas es que nadie inventa. Construimos sobre lo que ya otros construyeron, que es un poco como yo siento que ha sido mi vida. Yo he construido sobre lo que mis maestros han construido, ya sea mis maestros escritores de los libros, o de profesores, o de amigos. Entonces yo he aprendido de mis maestros y he aprendido de mi propia vida, y todo lo voy integrando. Entonces lo que hace la ontología del lenguaje, como la llama Rafael Echeverría finalmente, es decir, bueno, el fenómeno humano se puede ver, se puede percibir de alguna manera, y establece algunos postulados y algunos principios, que no los voy a decir todos acá porque no es el caso, creo yo, claro. Pero me da la impresión de que hay uno que es extraordinariamente importante decirlo, y es: no sabemos cómo las cosas son. Lo que sabemos es cómo las interpretamos. O sea, ¿qué es lo que es interpretar? En mi propio lenguaje, interpretar es contarse el mejor cuento posible, el cuento que a uno más clic le haga, dado lo iguales que somos, porque somos todos especie humana, lo parecido que somos, porque algunas somos mujeres, otros son hombres, y lo único que somos, porque tenemos una sola personalidad y una sola alma única. Del alma vamos a hablar seguramente otro día. La vamos a dejar pendiente para poder ver qué es la ontología del lenguaje. Claro. Entonces el fenómeno humano, lo que hace la ontología del lenguaje es verlo a través del darnos cuenta que las cosas no son de una determinada manera porque no sabemos cómo son. Podemos llegar a interpretar cómo son, y las interpretaciones son personales o aceptadas por algún grupo. Estamos conversando con Sally Bendersky con un interesantísimo tema que es la ontología del lenguaje. Sally, ¿podríamos decir entonces que el coaching, porque el coaching es la disciplina, el coaching es la actividad mediante la cual el coach puede cambiarle el cuento al coaching? No, yo veo dos disciplinas. Ahora, muy personal. Sí. Yo veo una disciplina que consiste en incorporar. ¿Qué quiere decir incorporar? Eso lo diría
varias escuelas de psicólogos también lo dirían, es meterse en el cuerpo, meterse adentro de uno, incorporar una narrativa sumamente específica, que son todas las operaciones que se han detectado que hace el ser humano en su vida, fundamentalmente a partir del lenguaje como distintivo, acompañado, alineado de sus emociones, sentimientos, estados de ánimo, y de su corporalidad y su presencia física, que es lo primero que ve la gente de uno. ¿Sí? Entonces no es que nosotros digamos el ser humano es puro lenguaje. No. El ser humano no es puro lenguaje. El ser humano es cuerpo, es emocionalidad, es lenguaje. Y ahí está Maturana. Hay una digamos, interpretación, ¿no?, que podía ser alma. Maturana está a la base de esta mirada, en cuanto a que, dado que es uno el que interpreta la realidad, para interpretarla la tengo que observar. Y Maturana es el que, por lo menos el que primero me enseñó a mí, el concepto del observador. Y Maturana hablaba de un observador con paréntesis y un observador sin paréntesis. El observador sin paréntesis es aquel observador de alguna realidad que es fija y que es la que el observador dice que es. El con paréntesis pueden haber distintos observadores mirando un mismo fenómeno y observar distinto. Y ese es el observador de la ontología del lenguaje. Un observador que en realidad son muchos observadores que constituyen la persona y que observan desde distintos lugares, y algunos predominan más que otros por el condicionamiento, por las creencias que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, y entonces condicionan el quienes somos, y el quienes somos condiciona el que hacemos, y el que hacemos nos constituye de nuevo en quienes somos. Y ahí estamos en un circuito claro, en que nos vamos construyendo. ¿Cómo? Bueno, fundamentalmente a través de las acciones del lenguaje. Y en lo concreto, Sally, cuando tú desencadenas toda esta propuesta en el coaching, en la conversa con el coaching, ¿cómo le ayuda, cómo le aporta a la persona que tiene, los ontólogos del lenguaje le llaman en quiebre? ¿Cómo le aporta a esa persona que está al frente sufriendo? Ya. Mira, en primer lugar, tengo que decirte que la incorporación de esta narrativa que es la ontología del lenguaje, para mi gusto, es una disciplina. El coaching es una disciplina en sí. Y el coaching consiste en traspasar los límites a los que ya ha llegado y a los que puede llegar una determinada persona o un determinado grupo de personas. Entonces, y eso es cualquier coaching. Ahora, ¿cómo lo hace el coaching ontológico? El coaching ontológico, por ejemplo, si yo voy a una organización y le muestro a la gente que el 95% del tiempo ellos están conversando, y les muestro cómo conversar bien, creo un instrumento de efectividad, de eficiencia, de productividad y de bienestar, cuando lo combino con la comprensión de las emociones, porque las emociones son las que nos hacen estar bien o mal. ¿Cierto? Cuando las combino con las emociones, entonces se me convierte en una herramienta comparable con lo que alguna vez fue la fuerza, con lo que alguna vez ha sido y todavía es el capital. La conversación se va a convertir en eso como en el equivalente a aquello que hace al progreso. Escuchado así, no tendríamos por qué partir de la base que tiene que haber un alma doliente y sufriente
para querer tener un coach. Sino simplemente lo que una aspiración. necesitamos es disruptar. Ser disruptivo. Ser disruptivo, sí. O sea, es yo que soy, qué sé yo, líder en tal organización, no me conformo con lo que yo tengo y me doy cuenta que lo básico es que pasa en una organización hoy día es la conversación. Me doy cuenta que las conversaciones mismas tienen que ir cambiando porque la tecnología cambia, me hace cambiar las conversaciones y por lo tanto me doy cuenta que tengo que ser un tremendo experto, un tremendo conocedor de mí mismo para poder saber cómo yo hablo con otros, para poder sacarle el máximo de partido y de bienestar a la vida humana. La capacidad de aprendizaje que tienen los seres humanos tiene una particularidad que nace del lenguaje y que es que a partir de lo que ya dije o de lo que ya aprendí puedo generar nuevo aprendizaje. Así es como se genera el aprendizaje también de la ciencia, ¿no es así? En una espiral, ¿no? Y permanentemente vas y sigues aprendiendo de ese aprendizaje. Exacto. Entonces, si tú me dices la diferencia entre el coaching y la psicología no tiene por qué, el coaching no tiene por qué atender necesariamente al alma doliente y sufriente. Lo que pasa es que nuestra cultura nos ha habituado a que nos hagamos cargo de aquello que nos duele y desde el dolor, porque además desde un punto de vista biológico somos mucho más sensibles y nos acordamos mucho más de lo negativo que de lo positivo. Entonces, desde aquello que nos produce algún arañacito, claro, en el impotencia, pecho, dolor. No, porque impotencia y dolor ya es lingüístico. Yo te hablo de puro cuerpo, de repente como que me palpita aquí las sienes y digo yo, aquí tengo un cambio, aquí hay algo que hacer. Sally, para la gente que quiera contactarse contigo, para la gente que quiera tener una sesión de coaching, para la gente que quiera cumplir su sueño y siente que algo le traba, para la gente que está sufriendo también. ¿Ah? También. Que pueden tener aspiraciones, pero también quieren sufrir. ¿Cómo te contactan? Porque ese sufrimiento tiene que ver con el no saber que uno no sabe. Perfecto. O no saber cómo hacerlo. ¿Cómo te contactan? Me contacta a través de el mail sally.bendersky65@gmail.com y al teléfono 9419-5780. Perfecto. De paso los invito a ver mi Facebook, tiene su fanpage y mi fanpage que es Sally Bendersky, Sally B Coach, y mi web que es www.sallybcoach.com. Sally, ¿algún mensaje final para las personas que nos están escuchando? Un mensaje de esperanza. Los mundos interpretativos pueden cambiar, por ejemplo. Uno está con otros y puede influir. La influencia es, como dice un gurú del liderazgo, John Maxwell. ¿Qué es lo que es liderazgo? Liderazgo dice influencia. Yo invito a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando a ver de qué manera pueden aumentar su influencia en los ámbitos en los que les corresponde. Y les anticipo que no nos digan es que yo no puedo porque me hicieron daño. Exactamente. Porque esa es una interpretación que a lo mejor no me sirve. Perfecto. Sally Bendersky, te queremos agradecer infinitamente el que hayas estado con nosotros hoy día. Espero que haya sido útil para nuestros auditores también. Claro que sí. El conocer un poquitito de la ontología del lenguaje. Cintia, gracias por estar con nosotros hoy día.
también, y nos veremos el próximo miércoles en un nuevo encuentro de Conversando en Positivo. Un abrazo para nuestro amigo Edgardo Vogel, que debe estar en alguna parte por ahí descansando, disfrutando. Así que felices nosotros, Oscar Cáceres y Cintia Ordóñez, de estar a cargo de esta responsabilidad tremenda que es conducir este espacio. Gracias, Ali. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy bien, pues, hasta luego. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Oscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Oscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.